Vamos a compartir acerca de cómo el Señor quiere que perseveremos. Y seguramente usted ha escuchado esta palabra muchas veces, pero ¿en qué partes quiere que el Señor perseveremos? Quiero empezar recordándole la escritura que dice en Juan 10:10. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Juan 8:31 y 32 dice: si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que es tan importante que tú y yo no solo podamos entender que el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar vida, pero que también el Señor Jesucristo es quien nos ha dado los recursos para que podamos apropiarnos de esta vida, porque Él no presionará a nadie, Él no obligará a nadie, pero la Biblia nos enseña que todo ya nos ha sido dado. Y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero le recuerdo algo acerca del futuro. Cuando el futuro es incierto, esto causa mucho temor. Le voy a poner un ejemplo. Muchos años atrás, quizá usted a lo mejor le platicaron, quizá a lo mejor usted pudo haberlo experimentado, no lo sé. Pero nosotros podemos ver hoy en día que muchas personas fueron afectadas por enfermedades en el pasado, quizá hace 40, 50 años. Por ejemplo, la polio. No sé de qué año fue aproximadamente cuando apareció la polio, la poliomielitis, y esta afectó a muchos niños en aquella época. Y muchas personas fueron lastimadas en sus extremidades y quedaron marcadas para siempre. Pero seguramente cuando esta enfermedad apareció y empezó a hacer estragos en las personas, había mucha incertidumbre por causa de que no se conocía lo que estaba sucediendo. Pero pasaron los años, quizá una década, quizá 2 décadas, y se conoció todo acerca de la polio, y se conoció todo acerca de cómo combatir la polio, e inclusive se hizo la vacuna de la polio. Y por ejemplo, en muchos países la vacunación acerca de la polio es algo obligatorio en todos los niños, en todas las familias, para todos los niños que son pequeños, y prácticamente la polio se ha erradicado. Y esto ya no causa ninguna incertidumbre, ningún temor y ningún pánico. Pero esto solo lo quiero poner de ejemplo porque el futuro que nos espera, cuando tenemos falta de conocimiento, no solo puede causar incertidumbre, pero temor, pánico, e inclusive podríamos dudar respecto a ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Todos aquellos que desafortunadamente toman sus vidas, toman su vida en sus manos y hacen de ella lo que quieren, y me refiero a los que se quitan la vida, es porque en cierta forma no comprenden su futuro, no comprenden la razón de su existencia, no comprenden su propósito, porque no hay conocimiento acerca de quiénes son. Y esto puede ser utilizado en tu contra, o yo más bien diría, esto siempre es utilizado en contra de las personas. Ahora, el futuro tiene que ver con 4 cosas importantes. Una de ellas es que el futuro tiene que ver con pensamientos que no hemos pensado. El futuro tiene que ver con palabras que no hemos dicho. El futuro tiene que ver con
acciones que no hemos hecho, y el futuro tiene que ver con circunstancias que aún no hemos vivido. Yo creo que esto es entendible y queda claro para todos. Pero cuando no sabemos qué pensar, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, las circunstancias van a ser tan inciertas. Pero cuando nosotros perseveramos, y ahí va una de las perseverancias acerca de lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Cuando nosotros perseveramos en la palabra, permitimos que sus pensamientos, los pensamientos de Dios, estén en nuestros pensamientos. Recuerde que usted y yo hemos sido programados, hemos aprendido a través de las experiencias y de la educación y de tantas cosas, que en nuestras mentes se han establecido gran cantidad de pensamientos tales que han formado filosofías. Si no tenemos una sola filosofía o una serie de filosofías, es porque entonces no hemos utilizado la mente, pero todo mundo con raciocinio ha recibido tal cantidad de pensamientos que no solo una filosofía, pero varias filosofías, maneras de pensar, sistemas de pensamientos que se van enlazando unos con otros para establecer fortalezas, para establecer definiciones o filosofías en nuestra manera de pensar. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros tenemos esos sistemas de pensamientos bien firmes en nuestras mentes, bajan a nuestro corazón y es la manera en la que nosotros actuamos, o es la manera en la que nosotros nos comportamos, o nuestra manera de pensar manifiesta nuestra personalidad. La Biblia nos enseña que según el hombre es en su corazón, así es él. Es decir, según los pensamientos que hay en el corazón, así es el hombre. Y si el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en Dios, creed en mí, el creer tiene que ver no con echar fuera nuestros pensamientos. Recuerde, nuestros pensamientos producen toda una serie de sentimientos, actitudes, emociones, acciones. Y muchas de esas actitudes, emociones y acciones son negativas. Cuando hay algo negativo en nuestra manera de pensar, cuando hay algo negativo en nuestra manera de sentir, tenemos que entender que es por causa de nuestros pensamientos que han venido aquí y que han bajado aquí. Cuando nuestros hijos de repente empiezan a tener actitudes que de acuerdo a los padres no son adecuadas, tiene que ver por la manera de pensar que ellos están adquiriendo. Y muchas veces los hijos tienen actitudes en sus vidas y los padres no entienden por qué, pero nunca se preocupan por asegurarse que tengan una fuente correcta que les esté enseñando. La fuente más idónea para los hijos son los padres. Y los hijos aprenden de los padres todo. Las acciones, las actitudes, las palabras de los padres sobre los hijos son fundamentales para el sistema de pensamientos de los hijos. Cuando los hijos reciben palabras de afirmación, palabras de solidaridad, palabras de bendición de los padres, los hijos empiezan a formar sistemas de pensamiento firmes y fuertes, y los hijos empiezan a ser personas de voluntad firme. Pero cuando los padres carecen de estas actitudes o estas bendiciones para entregarlas a los hijos empiezan a recibir de toda clase de fuentes no consideradas no legales o no seguras. Y entonces podemos ver que los hijos empiezan a comportarse de una manera diferente. Cuando tú veas en tus hijos esas actitudes, esas reacciones, esas características en su comportamiento, es importante que tú enfoques en que sus pensamientos son los que están produciendo
esas actitudes, esa personalidad, para que entonces tú trates de revertir esos malos pensamientos. Ahora, eso tiene que ver también con nosotros, porque nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Así es que cuando hay actitudes y cosas equivocadas que estamos haciendo o que estamos sintiendo, tiene que ver con lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y no podemos eliminar esos sistemas de pensamientos, ni tampoco de nosotros, ni tampoco podemos eliminar estos sistemas de pensamientos de nuestros hijos, solo declarando: no pienses así, no funciona. Si yo digo: pensamiento, te resisto, no funciona, no es así, la palabra no enseña así. ¿Cómo es que funciona entonces? Es que nuestros malos pensamientos, o los pensamientos que no van de acuerdo a la virtud, a la bondad, a lo que sea digno de alabanza, como lo dice Filipenses 4:8, a lo que tiene virtud alguna, a lo que es bueno, a lo que es sano, a lo que tiene vida. Si nuestros pensamientos no son así, entonces tienen que ser sustituidos por los pensamientos de la palabra. Nuestros pensamientos no pueden ser quitados por resistirlos, ni por regaños. Nuestros pensamientos tienen que ser quitados de ahí por la palabra, a través de la palabra. Y aunque es un hecho que el Señor Jesús dice: si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no nos dice más acerca de si permanecen, pero permanecen tiene que ver con que la palabra sea parte de tu vida. Más allá de que tú la puedas meditar, escudriñar, leer, que eso es importante que sea parte de una disciplina en nuestras vidas. Así como se han formado disciplinas tales como el aseo, como el alimento, como el trabajo. La palabra, escudriñar, estudiar la palabra, tiene que ser tenemos que formar el hábito, la disciplina de estudiar y escudriñar la palabra. Pero más allá de esto, el permanecer en la palabra tiene que ver con tener comunión con la palabra. Tiene que ver con entender que la palabra es viva y eficaz. Tiene que ver con... El Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que una de las cosas más importantes en la vida del creyente y en la vida de todas las personas en este mundo, porque todos tienen la posibilidad de venir a Jesús, es que si nosotros pensamos los pensamientos de la palabra, que son los pensamientos de Dios, imagínate si Dios quiere lo mejor para nosotros, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que su palabra, que es hablada por nosotros, para nosotros, revelada en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos va a transformar, como lo dice Romanos 12:2. Entonces nuestros pensamientos, abundando en la palabra del Señor, nos van a permitir que pensemos cosas que no hemos pensado ahorita, que pensemos mañana. Recuerda que 1 Corintios 2, capítulo 2, versículos 9 en adelante, dice la Escritura: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio. El futuro todavía no lo vemos. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, aún no lo escuchamos. Cosa que no ha subido al corazón del hombre, aún no tenemos esos pensamientos o esos sentimientos en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner la palabra y a pensar los pensamientos de Dios, pensamientos que no hemos pensado, es decir, para mañana, pero tenemos la convicción de poner los pensamientos de Dios ahí. Hablar palabras que no hemos hablado aún, pero empezamos a hablar palabras del Señor, son las palabras del futuro. Y cuando entonces empezamos a actuar en la palabra, viviendo en la palabra, conforme a la palabra, como aquel que es transformado por el Espíritu de Dios, como aquel que está seguro de lo que es en Cristo Jesús, entonces las circunstancias
serán conformadas por el favor, por la gracia y por el poder de Dios. Tus circunstancias no serán inciertas. Tus circunstancias no causarán estragos ni temor, sino que tus circunstancias serán por causa del gran favor que Dios ha tenido para contigo. Porque recuerda, la gracia de Dios tiene que ver con todo lo que Dios ya hizo, con todo lo que Dios ya nos concedió, con todo lo que Dios ha puesto o tiene disponible para nosotros, su gran poder, su gran amor, su gran perdón. Todo lo que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús, eso tiene que ver con la gracia, como el mismo poder de la gracia para transformarnos y para hacernos los más victoriosos. Ya somos, pero para que podamos experimentar y disfrutar esta clase de vida, la mejor vida que Dios diseñó para el hombre, es decir, vivir en lo mejor de Dios, esto tiene que ver con la gracia. Pero si no hay fe, si no hay pensamientos en la palabra, recuerda que la fe se activa por la declaración, se activa por las palabras. Si no hay pensamientos futuros en Dios, si no hay declaraciones futuras de acuerdo a la palabra, entonces nuestras acciones no van a ir conforme a lo que Dios ha preparado para nosotros, y entonces no vamos a poder beneficiarnos de todo lo que Dios ya nos dio por gracia. Recuerda que dice la Escritura en Hebreos 4 que ellos también escucharon la palabra, las buenas nuevas como nosotros, pero a ellos no les aprovechó porque no añadieron fe a la palabra que escucharon. Así es que la fe es el conducto para que nosotros podamos beneficiarnos de la gracia, de la abundante gracia. Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Bien, ahora vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, antes de que nosotros naciéramos, Él murió, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Fíjate cómo dice aquí la Escritura. Vivimos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Otras versiones describen, éramos hijos del diablo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo les dice, ahí mismo en Juan 8, por el versículo 40 en adelante, les dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer? Y la Escritura prácticamente aquí en Efesios capítulo 2 versículo 3 nos está diciendo que tú y yo antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo. Éramos hijos de ira. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Dice, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, algunas Biblias dicen, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo sucedió esto? Es que nuestro espíritu fue a la cruz con Cristo. Nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu separado de Dios, fue a la cruz con Cristo. Y cuando nacimos de nuevo, Dios creó un nuevo espíritu en nosotros, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y luego dice la Escritura en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios puede mostrar las abundantes riquezas de su gracia? ¿Cómo es que Dios puede mostrar las abundantes riquezas de su gracia? Hago un espacio aquí, porque ¿cómo es que Dios mostró su amor? ¿Cómo es que Dios mostró su plan salvador? ¿Cómo es que Dios mostró las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para los hombres?
a través de que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, y a través, recuerda que dice la Escritura que Jesús tenía el poder para hacer el bien y anduvo sanando a todos y haciendo el bien y deshaciendo las obras del diablo y liberando a todos los cautivos. En su ministerio, en 3 años y medio de ministerio, y fue a la cruz y pagó en nuestro lugar, sufrió todos nuestros dolores, llevó todas nuestras enfermedades. El castigo para darnos paz, el juicio, la justicia de Dios vino sobre él y él pagó todas nuestras deudas. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y estábamos destituidos todos los hombres de la gloria de Dios, pero por causa de Jesús y de su obra terminada, fuimos atraídos a Él. Fuimos reconciliados con Dios. Fuimos justificados por la obra redentora de Jesús en el Calvario. Y ahora que somos justificados, tenemos paz para con Dios. Tenemos una relación, estamos en un estado de relación perfecta con Dios, en nuestro espíritu. Y lo estaremos en un futuro, en nuestro cuerpo y en nuestra alma también. Nuestro espíritu ya está perfecto, ya la hizo, ya lo alcanzó, ya lo logró. Todo el espíritu de aquel que es nacido de nuevo ya está con Cristo, nunca cambiará eso, pero en un futuro tendremos un cuerpo glorificado y un alma perfecta. Pero dice la Escritura que Él causó todo esto para que tú y yo ahora podamos anunciar, podamos manifestar, mostrar las riquezas de su gracia en su bondad. Tú y yo fuimos llamados a mostrar las riquezas de su gracia en su bondad. Grábate esto, las riquezas de su gracia en su bondad. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y mira, aquí hay cosas muy importantes. Vamos a regresar al versículo 8, pero primero quiero decirte, dice, tú y yo somos hechura de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús. Dios creó un espíritu perfecto en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro espíritu fue creado. Nuestro cuerpo también fue formado. Pero recuerda que nuestro cuerpo y nuestra alma viven en un mundo caído, pero como hemos dicho, ya tendremos un cuerpo nuevo, perfecto, glorificado, y un alma nueva, así como es nuestro espíritu, y estaremos siempre con Cristo. Dice, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero la palabra especifica ese tipo de obras. Recuerda que lo más importante de todo lo que hacemos es la motivación de nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a amar y que veamos la manera de cómo seguir amando hoy en día, a perdonar, y que veamos la manera de cómo seguir perdonando todo el día. Amar, perdonar, buenas obras. Es importante que también ayudemos a otros. Hay muchos que se han quedado sin trabajo. Hay muchos que han perdido inclusive familias. Ahora hay más gente que ha perdido la vida, y no por la pandemia en sí, sino hay gente que se ha suicidado más que en otros tiempos. Hay gente que se ha divorciado más que en otros tiempos. Hay gente que vive en plena depresión. Así es que hoy más que nunca, aunque nos quieren restringir, es necesario que ayudemos. Y podemos ayudar con nuestro tiempo, podemos ayudar con nuestras palabras, podemos ayudar con nuestras afirmaciones, quizá con nuestro trabajo, con acciones, podemos ayudar con nuestro dinero. Pero es importante que identifiquemos las maneras de ayudar y que lo hagamos. Si un cuerpo, y esto yo no soy experto, pero lo he escuchado muchas veces, se hace sedentario, no se ejercita, no respira oxígeno, no recibe la luz del sol, no es apropiado para ese cuerpo, no está ese cuerpo viviendo en un ambiente o en la atmósfera más sana. Pero un cuerpo tiene que ser expuesto.
Un cuerpo tiene que ser expuesto al oxígeno, al aire de la naturaleza, al sol. Un cuerpo tiene que ejercitarse para que no solo sus músculos, sino todos sus órganos funcionen adecuadamente. Para que un hombre físicamente sea pleno en su cuerpo, necesita tener espacio, necesita tener acción. Y esto es lo que está causando este tipo de sistemas de pensamiento que se han implementado hoy a nivel mundial, en donde quieren que la gente esté encerrada, quieren que la gente esté sedentaria, y entonces están causando que las personas se atrofien. Así es que si tú quieres seguir la corriente de este mundo, lo que va a suceder es que tus razones y tus propósitos se van a atrofiar. Por eso tú necesitas seguir amando, tú necesitas seguir perdonando, tú necesitas seguir ayudando de alguna manera o de otra. Por ejemplo, ¿qué más bendición podemos tener? Y a veces no lo entendemos, Y ahorita vamos a terminar con esto. Es decir, este va a ser nuestro final, porque a veces no entendemos algunas cosas que están pasando en nuestro ánimo. Pero a veces no entendemos la bendición que puede causar el hecho de que compartamos con otros de Cristo. Y mira, si tú aún no te sientes con la libertad, si aún tú no te sientes con la seguridad que deberías ya tener mucho para dar, pues utiliza la oportunidad de invitar a otros a que se conecten. Recuerda que de lunes a domingo estamos conectados y conocemos a muchas personas. Para que tengas una idea, yo le mando esta invitación alrededor de 150 personas. Estoy pensando en un futuro, quizá ya esta misma semana o más, hacerlo un poquito más extensivo, alcanzar alrededor de 1000 personas o más, es decir, con la invitación. Lo estamos compartiendo, por ejemplo, en las redes sociales, en el Facebook. En el Facebook yo tengo una cuenta que tiene alrededor de 1400, 1500 personas. Y compartimos, pero bueno, las redes sociales a veces son tan inciertas y a veces ni siquiera te aparece la información. Pero bueno, más allá de todo esto, tú puedes aprovechar esta oportunidad de compartir con otros. Porque aunque enviamos la invitación a mucho, aunque animamos a otro, y no es para el beneficio nuestro, es para el beneficio de las personas, para el beneficio de los demás. Pero cuando tú entregas, cuando tú das, tú empiezas a ejercitar tu alma, tu corazón, tu espíritu quiere activar tu vida. Y cuando tú empiezas a moverte, las cosas empiezan a mover en tu comportamiento, en tu manera de pensar. Y cuando tú empiezas a moverte en el evangelio, wow, pues es una bendición que no solo va a causar grandes cosas en ti, pero grandes cosas en muchos. Y a veces una simple invitación, una simple palabra de afirmación o de conformación para otros puede causar una gran bendición para muchos. Es que te animo en el nombre de Jesús que no dejes de hacer el bien, que no dejes de hacer el bien. Bien, dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. No somos salvos por gracia solamente, sino somos salvos por gracia a través de la fe. Es decir, somos salvos por gracia, pero no podemos entrar a esta salvación, a esta gracia, si no es a través de la fe. Y esto no es de nosotros, es de Dios. Entonces, la salvación, la gracia y la fe pertenecen a Dios, pertenecen a Jesús, y Dios nos dio esta bendición. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice que nadie tenga más concepto o mayor concepto de sí mismo que el de los demás. En la carne nosotros no debemos de considerarnos mejor que los otros, ni tampoco considerar a los demás como inferiores. Dice, pero cada uno camine, actívese, viva, considérese de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado. A la medida de fe. No tenemos una fe diferente cada quien, pero tenemos la medida que Cristo nos dio a todos. Y fue la misma medida
que Cristo le dio a los apóstoles, a todos los creyentes. Y Pedro, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, dice la escritura que el apóstol Pedro escribía estas palabras para todos aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Por qué? Porque todos tenemos la medida de fe que Cristo nos dio, es la misma medida. Le pongo rápidamente un ejemplo. Imagínense que en un restaurante tienen un cucharón. Es una medida para servir la sopa. Y esa es la misma medida para todos. Con ese cucharón sirven la sopa para todos los comensales. No utilizan una cuchara sopera, una cuchara cafetera, después un vaso y después una copa y después un cucharón para servir diferentes medidas a las personas. Pero cuando se pide un plato en particular genérico, estamos hablando de que se sirve con la misma medida. Así Dios nos dio en Cristo Jesús la misma medida de fe a todos. Ahora, fíjese cómo dice Filemón, fíjese cómo dice Filemón capítulo 1, versículos 5 al 7. Filemón, recuerde que es una de las cartas del apóstol Pablo y está prácticamente... Es la última carta que escribió, que está ordenada en la escritura. Dice a Tito y a Filemón. Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, a Tito y a Filemón. Una de las cartas personales que el apóstol Pablo escribió. Y dice el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo hablando acerca de Filemón, y para con todos los santos. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Dios nos ha llamado a que no solo tengamos amor y fe en el Señor Jesús para con nosotros, sino para con todos los demás, con todos los hermanos. Ok, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, Pablo estaba hablándole a Filemón, y cómo Filemón, por el amor y la fe en Jesucristo, estaba ayudando y estaba confortando y apoyando a los santos. Pero fíjese cómo el apóstol Pablo le dice a Filemón acerca de esta manifestación de ayuda, acerca de esta manifestación de lo que estaba causando o de lo que podía causar aún en una mayor escala una bendición de Filemón para muchos. Y dice el versículo 6, porque la manifestación de tu fe, o porque la comunicación de tu fe, o porque la manera en la que tu fe puede ser expresada y manifestada en el mundo natural, estoy parafraseando este versículo, puede ser de una manera tal, a través del conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Es decir, a través de conocer el bien de Dios que ya hizo para con nosotros en Cristo, a través del conocimiento, conocer, comunión, tener una relación. Recuerde que esta palabra en el griego es muy similar a la palabra en el hebreo, donde dice la escritura que Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Entonces, de tal manera debemos de tener una relación con Cristo, con su palabra, para conocer el bien que Él ya tuvo para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que la fe puede manifestarse en este mundo natural de una manera tal, a través de conocer todo el bien que Dios tiene para con nosotros. Todo el bien. Recuerde que su naturaleza es bondad, amor, es benignidad, es todo el bien. Ahora, quisiera ponerlo en perspectiva y me gustaría que fuéramos rápidamente a Lucas capítulo 10,
versículos 38 al 42. Y aquí le voy a pedir a mi esposita que nos apoye a leer esta escritura. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Para los que no sepan, ella es Miriam, mi linda esposa. Y ella me va a ayudar a compartir esta escritura. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 40. ¿Qué dice? Y aconteció que yendo, entró él en cierta aldea, y cierta mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, empero, se distraía en muchos servicios, y sobreviendo dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús entonces le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, aquí hay algo muy interesante porque la Biblia, cada vez que leemos la escritura, nos revela diferentes perspectivas, diferentes cosas, y es tan emocionante cómo poder descubrir, porque el Espíritu nos enseña cómo podemos encontrar tanta bendición en la escritura. En diferentes momentos y diferentes tiempos y para diferentes aplicaciones, las cuales todas son una bendición cuando la palabra causa este beneficio para la vida de los hombres, de las personas. Dice aquí la escritura: cuando Jesús iba por el camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta, fíjese, Marta, una mujer llamada Marta, no dice que fue María, sino dice que fue Marta la que recibió a Jesús en su casa. Marta fue la que recibió a Jesús en su casa. Yo no sé si Marta era la más interesada, si Marta era la que tenía el propósito, era la que había decidido: este día va a ser mi día. No sé cuál era la actitud de Marta, al menos hasta este momento. Pero según lo que podemos entender, Marta era una persona que quería servir a los demás. Ahora, déjeme le pongo un poco en perspectiva. Yo no conozco la cultura judía ni la cultura de esos tiempos, porque yo no viví en esos tiempos ni tampoco vivo ahorita, aunque la vida del pueblo de Israel es muy diferente a la vida en aquella época, hace más de 2000 años, o 2000 años más o menos, pero aparentemente solo los hombres eran quien recibían enseñanza. Solo los hombres eran los que eran discípulos por la cultura. La mujer tenía un nivel o unas limitaciones, por decirlo así, en donde no se le permitían muchas cosas. No se le permitía tener autoridad en público, no se le permitía, inclusive en las sinagogas, ser parte de la enseñanza de la palabra. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio, había una característica que se conocía en la cultura que tenía que ver con el maestro, el rabí o raboni y sus discípulos. Es decir, había, no sé si solamente en la religión o en el judaísmo había rabís o maestros y discípulos, pero me imagino yo que también en otro tipo de religiones o creencias. Pero solo los maestros que eran hombres tenían discípulos que eran hombres. Y normalmente había una expresión cultural en el medio de los maestros y los discípulos, en donde el maestro explicaba y los alumnos estaban sentados a los pies del maestro. Seguramente usted puede imaginarse los salones de clase hace 10 años. No sé si ahorita son iguales, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño, que no fue hace muchos años, pero creo que sí, hace un tiempo, en donde
El maestro no solo tenía su escritorio y su silla, pero había una tarima o como pues como un segundo nivel en donde el maestro no solo estaba en su escritorio, pero estaba en un nivel más alto que en el que estaban los alumnos, y todos los alumnos estaban sentados. De tal manera que cuando el escritorio no era lo suficientemente o no cubría completamente, los alumnos podían ver los pies de los maestros. Bueno, sabemos que ahorita las cosas han cambiado mucho, pero tiene que ver esta imagen con que los discípulos se sentaban a los pies del maestro para ser enseñados. Los discípulos se sentaban a los pies de los maestros para ser instruidos en la ley, en el Torah, en la palabra, en las escrituras, al menos hablando del tiempo de los judíos. Pero vamos a ver cómo aquí en Lucas 10 dice el versículo 39. Marta, la que recibió a Jesús en su casa, tenía una hermana que se llamaba María. Y María tenía dos opciones. Una opción que era la que la calificaba como mujer, que era servir, ayudar para que los hombres que habían entrado en la casa estuvieran a gusto. Y era lo que su hermana Marta estaba haciendo. Estaba preparando las cosas y con los quehaceres para que los hombres estuvieran a gusto en su casa. Normalmente cuando alguien tiene invitados a su casa, pues ¿quién es el que hace el trabajo en la casa? Pues el dueño de la casa es el que prepara las cosas, el que limpia, el que prepara la comida. Cuando tú tienes invitados y tú quieres que los invitados estén a gusto, que se sientan bien en tu casa, entonces tú haces todo lo necesario y normalmente no quieres que los invitados te ayuden, porque no es el propósito de que ellos vengan a ayudar, sino que ellos estén a gusto. Y bueno, era la actitud de Marta, pero María tomó una opción que culturalmente no era correcta para ella. Porque culturalmente, o bajo el estándar de los fariseos y de los hombres de la ley de aquella época, las mujeres no podían ser instruidas y enseñadas. Pero María, rompiendo todos estos paradigmas, por causa de que alguien muy especial había venido a su casa, dice, se sentó como una discípula a escuchar lo que el maestro decía. Sabemos que no solo María se sentó como una discípula, pero seguramente en una posición más alta que una discípula, hablando de las cuestiones humanas, porque no solo un maestro estaba ahí, pero Jesús mismo, el Rey de la Gloria, el Señor que da vida. Es decir, aunque unos a Jesús le decían Raboni o Rabí o maestro, Jesús era más que eso. Pero dice la escritura que que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Es decir, María decidió tener comunión con Jesús y apreció la benignidad de sus palabras. Entonces Jesús dijo, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Hay quien dice que María y Marta no estuvieron en el momento, más bien hay quien dice que María y Marta no se sorprendieron como todos los discípulos cuando Jesucristo resucitó. Si recuerda usted, María y Marta tenían un hermano que se llamaba Lázaro, y Lázaro resucitó. Jesucristo lo regresó a la vida después de 4 días de muerto. Pero lo interesante de aquí es que hay quien dice que ellos tres tenían tal convicción en el Señor Jesucristo y en que Jesucristo era la resurrección y la vida, que ellos no fueron impresionados
cuando empezaron a decir que Jesús había resucitado, porque ellos sabían que Jesús iba a resucitar. Y lo más importante de esto, mi hermano, es que la Biblia nos enseña que Jesús es la vida. Y mire, hoy más que nunca van a venir situaciones y sistemas de pensamientos que nos van a permitir o que van a querer disuadirnos. Usted sabe que el desánimo no es bueno. Y cuando hay este sistema de pensamientos, o hay incertidumbre, o hay dudas, nuestras vidas pueden ser afectadas y nuestra manera de sentir puede ser afectada. Y no fuimos llamados nosotros para guiarnos de acuerdo a nuestra manera de sentir. Pero más allá de cualquier cosa que pueda suceder, más allá de los éxitos que usted haya obtenido en este tiempo o de los fracasos, cuando le sucede algo que usted no comprende, eso le puede afectar. Y cuando usted no tiene quizá la aceptación de muchos, eso le puede afectar. Y cuando usted tiene ciertas contiendas, aún en su familia, eso le puede afectar. O cuando usted tiene alguna situación que no le bendice, eso le puede afectar. Pero cuando nosotros permitimos que nuestras mentes y nuestros corazones sean guiadas por cómo pensamos, no vamos a encontrar bendición en ello. Y cuando a veces nosotros tenemos inquietud de que, pues, la realidad, qué es lo que está pasando en nosotros, qué es lo que tenemos para el mañana, y si nosotros caminamos solamente así, con dudas, con ignorancia, con incertidumbre, eso no va a ser benéfico para nosotros. Pero ¿qué es lo bueno para nosotros? Es que usted y yo necesitamos entender nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y hemos hablado mucho de eso, pero particularmente quiero cerrar el día de hoy con lo que dice Gálatas 5:22. Porque Gálatas 5:22 tiene que ver con lo que Dios depositó en nosotros. Y habla de un fruto, no de varios frutos, pero de un solo fruto. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Dios lo puso en nuestro espíritu. Recuerde, su espíritu está siendo uno con nuestro espíritu y el amor está ahí. De tal manera que cuando alguien viene a ofenderle, usted puede tomar la decisión de ofenderse para odiar, o puede tomar la decisión que usted tiene el fruto de amor en su espíritu. Y entonces usted puede amar. O quizá usted no tiene los resultados que esperaba y quieren causarle tristeza. Usted puede decidir irse por la tristeza o recordar que en su identidad en Cristo Jesús usted tiene el gozo. Y entonces usted se puede gozar, porque más allá de lo que pueda causarle tristeza, usted tiene el poder de gozarse por causa de su espíritu. Por eso el Señor Jesucristo decía que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja, lo cual eso significa imposible. Pero los ricos solo pueden entrar al reino de Dios a través de Jesús. Es decir, los ricos no pueden entrar al reino a través del dinero, solo a través de Jesús. Es imposible que un rico entre al reino de Dios a través de sus obras o de su dinero. Solo a través de Jesús. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿O qué tiene que ver el rico con el dinero? Es que es el amor del creyente hacia el mundo. Pero mi animación es que usted, no por convicción, es decir, por decisión, sino por convicción causada por un proceso en el que usted
conozca la benignidad de Dios a través de la fe, que usted camine en fe para que viva por fe y que pueda manifestar el fruto del Espíritu. Usted pueda apreciar la bondad y la benignidad de Dios más que las cosas materiales, más que sus circunstancias, pero usted genere las circunstancias pensando la benignidad de Dios, pensando en la benignidad de Jesús, pensando en hablar y actuar de acuerdo al fruto del Espíritu para que entonces sus circunstancias sean favorables en el nombre de Jesús. Mire, la fe, dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos dicho ya mucho que la fe es como el puente que permite que de lo espiritual y que toda la bendición que ya está en nosotros fluya al mundo natural. O hemos dicho que la fe es como la mano que entra en el reino espiritual que ya está en nosotros para atraerlo al reino natural. Pero en muchas de estas cosas parece ser como que hablamos de cosas físicas, pero hablamos también del amor, del gozo y de la paz. Es decir, la fe, solo a través de la fe podemos echar mano del fruto del Espíritu que está en nosotros y que se manifieste en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestras acciones, en nuestros dichos. Pero termino con esto. La fe tiene que ver con conocer más a Jesús, con conocer qué tan bueno es el Señor. Mire, un hijo va a recordar siempre a un padre cuando el padre es bueno, en los términos correctos de lo que es la expresión. Cuando un padre es bueno con sus hijos siempre lo van a recordar. Sabemos que los padres tenemos que disciplinar a los hijos, pero cuando aprendemos el arte de la disciplina a través del amor, los hijos siempre van a estar agradecidos. Pero cuando un hijo experimenta la bondad de sus padres, ¡wow!, esto va a marcar sus vidas para siempre. Cuando nosotros aprendemos la benignidad de Dios a través de tener comunión con Él y con su palabra. Recuerde, nosotros no podemos conocer a Dios sino solo a través de su palabra. Así es que mi animación es que no permita que la incertidumbre le gane terreno. Siéntese a los pies de Jesús, cerquita de Jesús. Y esto es como una parábola, porque Jesús mora en usted. Pero tome su Biblia y siéntese, imagínese usted que está sentado a los pies de Jesús. Y cuando usted lee su palabra, está escuchando lo que Jesús dice. Y el Señor Jesucristo le responderá: tú has tomado la mejor parte y no te será quitada. Gracias, Padre eterno, bendito Señor. Te damos el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por tu amor y tu benignidad con que nos has amado y nos has bendecido. Pensamos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, y actuamos como que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Y Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la oportunidad y gracias te damos para tener comunión contigo y sentarnos a tus pies, a leer y escudriñar y permanecer en tu palabra, deleitarnos en tu presencia y en tu palabra, porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Solo una cosa es importante, dijo Jesucristo el Señor. Escucha la voz de nuestro Dios. Solo esta cosa tiene valor. Escucha la voz de nuestro Dios. Solo esta cosa tiene valor. Recibimos la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, Señor, declarando que somos la justicia de Dios
en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Amén, amén.